Y ya listo, ya estamos grabando. Ok, chicos, entonces, ¿qué es señalización? Señalización es básicamente cómo las células se comunican las unas con las otras, ¿sí? Y esto va a ocurrir a través de moléculas señal que producen ciertas células y estas moléculas señal pueden actuar de manera local en la propia célula, en células que se encuentran muy cercanas o incluso en células que se encuentran a largas distancias, ¿ok? Y este proceso de cómo la señal que viene a través de una molécula extracelular lleva a una respuesta celular, porque cuando la célula capta esta molécula señal, va esto a ejercer un efecto en la célula que va a tener una respuesta a esta molécula, ¿sí? Este proceso de internalización es lo que se llama como transducción de señal, ¿ok? Entonces, para que una señal tenga un efecto sobre una célula blanco es la cual va a recibir esta señal, debe ser percibida por esta célula blanco y esto ocurre a través de una unión ligando-receptor, ¿sí? En la cual un ligando es algo, una molécula, que se une a un receptor, que se une a una enzima de manera bastante complementaria, ¿sí? Entonces, en este caso, el ligando va a ser la molécula señal que es producida por una célula y el receptor es la molécula, ¿sí? La estructura que va a recibir o va a unirse a este ligando y a partir de esta unión se va a generar esta respuesta celular al interior de la célula. Entonces, de manera general, existen tipos distintos de receptores, como se podrán imaginar, una clasificación bastante general. Podemos decir que existen receptores intracelulares, que son aquellas proteínas, porque los receptores son proteínas, que se van a ubicar en el citoplasma o también pueden ubicarse en el núcleo, ¿sí? A esto se van a unir moléculas señal que son liposolubles, y es decir, al ser liposolubles tienen la capacidad de atravesar o difundir la membrana plasmática y entonces no necesitan ninguna molécula extracelular como un receptor extracelular para que se unan a ellas, ya que las moléculas pueden difundir tranquilamente hacia adentro, hacia el interior de la célula y encontrar su receptor pues, en el citoplasma o en el núcleo. En el caso de estos receptores intracelulares, pues ya hemos hablado un poco de esto cuando vimos estos receptores de glucocorticoides, y hablábamos cómo este glucocorticoide, bueno, cómo este receptor se encontraba ubicado en el citoplasma y este glucocorticoide podía ingresar a través de la membrana fácilmente, unirse a se dimerizaba esta estructura ligando receptor activado y entonces se translocaba al núcleo en donde actuaba sobre elementos de respuesta a glucocorticoides, es decir, de secuencias que regulan genes en respuesta a estos glucocorticoides, ¿ok? Por otro lado, tenemos en cambio la otra clase de receptores, que de hecho son la mayoría de receptores. Estos son los receptores de superficie celular. Todas las proteínas que se encuentran en la superficie y que actúan como receptores. Y de hecho la mayoría de moléculas de señalización se unen o ejercen su función a través de su unión con receptores en la superficie celular. Estas son proteínas transmembrana. ¿Qué significa transmembrana? Quiere decir que atraviesan la membrana celular, ¿sí? Atraviesan toda la membrana celular y se encuentran pues ubicados a lo largo de la membrana plasmática, ¿sí? No es que existe solamente uno, existen cientos y miles de estos receptores en la superficie celular. Estos van a fijar principalmente moléculas señal hidrosolubles, ¿sí? Que no pueden atravesar o difundir a través de la membrana celular y por lo tanto requieren ejercer su función sobre un elemento exterior que viene a ser el receptor, el dominio extracelular del receptor, que es en la parte en la cual estos se van a unir y entonces van a transmitir, el receptor va a transmitir la señal hacia el interior de la célula, ¿ok? Los ligandos o señales celulares son moléculas sintetizadas y liberadas por células productoras de señal. ¿Y de qué naturaleza pueden ser estas señales extracelulares? Pueden ser de varias, pueden tener una naturaleza bastante extensa, ¿sí? Bastante variada. Pueden ser proteínas, pueden ser péptidos, pueden ser aminoácidos, o derivados de aminoácidos como el glutamato, la glicina, la acetilcolina, la adrenalina, la dopamina.
Pueden ser hormonas como la hormona tiroidea que actúan como neurotransmisores, algunos de ellos. Incluso pueden tener naturaleza nucleotídica, pueden ser hormonas derivadas del colesterol como los esteroides, hormonas derivadas de ácidos grasos como eicosanoides, e incluso pueden ser gases, ¿sí? Como el óxido nítrico y el óxido carbónico. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la naturaleza química de estas señales celulares, estas señales extracelulares, es bastante variada y amplia. ¿Sí? Entonces, como ya se los mencioné, estas moléculas señal pueden actuar sobre la misma célula que las produce, sobre células cercanas o sobre células lejanas incluso, ¿sí? Cuando hablamos de señalización autócrina, hablamos de que la célula que produce la señal, la célula que produce esta molécula señal, tiene receptores para esta misma molécula y entonces puede ejercer esta molécula una función sobre la misma célula que expresa la molécula señal. Cuando hablamos de señalización paracrina, hablamos que las células cercanas a la célula productora de la señal tiene receptores y entonces puede responder a estas moléculas señal, ¿sí? En este caso, las moléculas extracelulares señal van a viajar cortas distancias ya que van a actuar de manera local, pero sobre células que se encuentran cercanas a la célula productora. La señalización endocrina, en cambio, es cuando la molécula señal es secretada y llega hasta el torrente sanguíneo por donde viaja largas distancias hasta sitios distantes, órganos distantes, en células que pues van a responder a estas moléculas señal gracias a que tengan receptores. Y siempre y cuando tienen receptores van a poder responder a esta molécula señal. En este caso las señales estas moléculas se las conoce como hormonas. ¿Sí? Las hormonas suelen actuar en células blanco, usualmente localizados en sitios distantes de la célula que los produce, ¿sí? Y viajan pues a través del torrente sanguíneo. Una cuarta clasificación de estas moléculas de señalización es la señalización por proteínas adheridas a la membrana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la célula que produce la señal, la molécula señal, esta molécula señal va a quedarse anclado en la superficie de la célula que la produce y va a ser percibida por una célula blanco que en cambio en su superficie va a tener un receptor para esa molécula anclada en la superficie de la célula. ¿Okay? Obviamente para esto pues tienen que encontrarse estas dos células de manera cercana, ¿no es cierto? O podrían movilizarse, pero tendrían que encontrarse en un mismo espacio, ¿sí? Para que la interacción ligando-receptor pueda ocurrir al estar ambos moléculas ancladas a cada una de estas células, ¿sí? Esto, por ejemplo, es común en células y lo que desencadena es la diferenciación celular, por ejemplo, ¿sí? Esto puede ocurrir, por ejemplo, en células inmunológicas que perciben ciertas moléculas, estas moléculas señales por sus receptores, y esto lleva a una diferenciación de esa célula, por ejemplo, producción de anticuerpos o producción de citoquinas, ¿ok? Algunas características de esta unión ligando-receptor. ¿Sí? Existe una especificidad de unión, lo que quiere decir que cada receptor es específico, se va a unir de manera específica a una molécula señal, o también puede unirse, una especificidad un poco más amplia, a moléculas señal que tienen estructura relacionada a la molécula específica, ¿sí? Es decir, puede unirse a moléculas específicas o a un grupo de moléculas estructuralmente muy relacionadas, por ejemplo, la insulina y el receptor insulínico. Este receptor va a ser específico para la insulina, pero también puede unirse a un factor de crecimiento insulínico que tiene una estructura muy similar a la insulina. ¿Okay? La unión entre ligando y receptor ocurre usualmente por complementariedad molecular. ¿Sí? Complementariedad molecular que viene pues de su estructura en la cual estas ambas encajan como si fuera una llave en una cerradura, ¿sí? Y la unión que va a establecer la estabilidad de ese complejo ligando-receptor está dado por interacciones
débiles no covalentes, es decir, no se forman enlaces covalentes fuertes entre el ligando y el receptor, sino más bien esta estructura se estabiliza a través de interacciones de Van der Waals e hidrofóbicas, ¿sí? Que son fuerzas débiles no covalentes. También existe una característica de especificidad efectora. ¿Qué significa esto? ¿Qué efecto va a tener ese ligando sobre la célula? ¿Sí? Y esta especificidad quiere decir de que un mismo ligando puede inducir diferentes respuestas en diferentes células. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo de la insulina. La insulina va a ejercer diferentes respuestas en una célula hepática, en una célula, en un adipocito y en diferentes células. ¿Ok? ¿Y esto de qué va a depender? Esto va a depender de qué proteínas internamente esa célula produzca para poder responder a la señal. ¿Ok? Entonces cada célula va a responder, a pesar de que es un mismo ligando e incluso podría ser un mismo receptor, cada tipo celular puede responder de maneras distintas. ¿Okay? ¿Qué tipos de respuestas celulares pueden inducir estas moléculas señal? Pues en realidad pueden inducir cualquier tipo de respuesta celular. Es una amplia gama de respuestas celulares, pero entre ellas se encuentran, pues pueden regular la expresión génica, pueden regular la expresión de genes, ya que muchas de estas rutas de señalización activan factores de transcripción. Pueden llevar a cambios en la actividad de enzimas metabólicas, es decir, pueden activar o inhibir rutas metabólicas. Pueden llevar a un cambio en la organización del citoesqueleto, es decir, a que se reorganice el citoesqueleto de la célula. Puede llevar a un aumento o descenso en la movilidad celular, pueden influir en la capacidad de esa célula de movilizarse o de permanecer unida a un sustrato. Pueden cambiar la permeabilidad iónica, ¿sí? Esto pues porque pueden activar algunos de estos receptores canales de iones y esto va a cambiar la capacidad de ese ion de ingresar o de salir de la célula y esto puede provocar un cambio en el potencial iónico de la membrana, ¿sí? Pueden activar la síntesis de ADN y entonces la replicación y proliferación celular e incluso pueden tener el efecto opuesto, llevar a la célula a una muerte celular, ¿sí? Inducir apoptosis, ¿sí? Activar la hipoptosis. Entonces, como pueden ver, son tipos de respuestas celulares amplios, ¿no? En cuanto al término que ya habíamos mencionado, la transducción de señales, un concepto más claro es el proceso global de conversión de las señales extracelulares en respuestas intracelulares, ¿sí? ¿Cómo ocurre todo este proceso desde la unión del ligando al receptor hasta la respuesta celular? Todo esto se conoce como transducción de señales, ¿sí? Y esto pues empieza con la unión del ligando, un ligando que es producido por una célula, a un receptor, ¿sí? El receptor, como hablábamos, es una proteína transmembrana, lo que significa que va a tener un dominio extracelular, que es usualmente, no siempre, usualmente el dominio o la parte a la cual se una el ligando. Tiene una porción transmembrana, que es la que atraviesa la membrana, y tiene una porción o un dominio intracelular o citosólico, pues porque está hacia el citosol. ¿Ok? Entonces, el primer paso, la unión del ligando al receptor, va a provocar un cambio conformacional en el receptor que es transmitido a través del dominio transmembrana hasta el dominio citoplasmático. ¿Sí? Entonces, esta unión lleva a cambios conformacionales en el receptor que van a traducirse o van a sentirse o van a transmitirse hasta el dominio citoplasmático. Esta activación del receptor va a llevar a la unión y entonces el efecto de esta unión de otras proteínas intracelulares puede ser la activación de esas proteínas o también pueden ser la inhibición de esas proteínas citosólicas, ¿no? Proteínas citosólicas que ahora van a unirse a este dominio, a este receptor activado a través de su dominio citoplasmático. Y tenemos, si se fijan aquí, de manera muy amplia, dos tipos de receptores. Una en la que la molécula
citoplasmática que se activa por el receptor activado, produce segundos mensajeros, ¿sí? Esta molécula efectora que se activa produce segundos mensajeros, que estos segundos mensajeros son moléculas pequeñas que llevan la señal hacia diferentes proteínas efectoras, que van en definitiva a llevar a la respuesta celular. Y en el segundo caso tenemos que no se producen segundos mensajeros, sino que directamente se activan proteínas citosólicas efectoras que usualmente desencadenan una cadena de una cascada de activación de otras proteínas efectoras corriente abajo de esta ruta metabólica y que a la larga, pues a la final, lleva a un efecto celular, ¿ok? Una activación de transcripción, supervivencia de la célula, en movimiento, muerte celular, cambio metabólico, todas estas son respuestas celulares que es el resultado de toda esta transducción de señales, ¿ok? Las proteinquinasas y las fosfatasas son dos enzimas muy importantes en estas vías de transducción de señales. De hecho, estas dos enzimas, la proteinquinasa que añade grupos fosfatos y las fosfatasas que tienen el efecto y opuesto, ¿sí? Revierten la acción de las proteinquinasas, ya que en cambio eliminan o retiran grupos fosfatos. Estas dos proteínas o estos dos tipos de enzimas se utilizan prácticamente en todas las vías de señalización, aparecen, ¿sí? Se encuentran, son parte de las vías de señalización. Usualmente lo que ocurre es que una proteinquinasa, igualmente en términos generales, una proteinquinasa activa una segunda quinasa por fosforilación. Esta va a activar una tercera quinasa, ¿sí? Igualmente por fosforilación, y esta en definitiva es la que va a activar la proteína efectora, ya sea una enzima necesaria para un metabolismo de alguna molécula, o en este caso, por ejemplo, está activando un factor de transcripción que es el que va a ejercer la regulación de la expresión de un cierto gen, que va a actuar en elementos específicos, activadores o represores de la expresión de cierto gen. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, es una cascada. Usualmente estas proteinquinasas actúan a manera de una cascada de activación que finalmente activan o inhiben una proteína efectora. ¿Okay? Y pues usualmente también hay fosfatasas que van a revertir ese efecto de las proteinquinasas. El receptor incluso, el receptor como tal, puede poseer ya de por sí actividad quinasa intrínseca que usualmente se encuentra en el dominio citosólico. ¿Okay? Pero también este receptor puede no tener por sí mismo, pero sí puede estar incluso unido a quinasas citosólicas fuertemente y entonces tendría básicamente el mismo efecto, ¿sí? Entonces ya desde el receptor podría activarse su actividad quinasa y pues ya empezar esta cascada de activación. Existen dos tipos de quinasa de manera general, pues los grupos fosfatos se unen usualmente a un grupo hidroxilo de un cierto aminoácido. Entonces existen quinasas que van a fosforilar tirosinas, los grupos hidroxilos de las tirosinas, y existen otro tipo de fosforilasas de quinasas, perdón, que van a fosforilar en cambio residuos de serina o treonina, ¿sí? Pueden ser quinasas para serinas, quinasas para treoninas o quinasas serina-treonina que añaden grupos fosfato a ambos aminoácidos. Tenemos varios tipos de receptores y vamos a intentar revisar la mayoría de estos, ¿ok? Esperemos que nos dé el tiempo para revisar la mayoría de estos tipos de receptores. Tenemos los receptores acoplados a proteínas G. Cuando hablamos de proteínas G, hablamos de una proteína que tiene actividad GTPasa, ¿ok? Tenemos receptores para citocinas y receptores para tirosinquinasas que actúan bastante similar, ya que ambos tienen actividad quinasa. El receptor tirosinquinasa tiene por sí mismo actividad quinasa en su dominio citosólico, mientras que en cambio los receptores por sí mismos no tienen actividad quinasa, pero están asociados tan íntimamente a quinasas como la JAK
que es como que si él mismo tuviera actividad quinasa. Entonces actúan bastante similar que estos, pero tienen esa diferenciación. ¿Sí? De hecho, se transcriben a partir de dos genes, la quinasa y el receptor. Tenemos los receptores de la familia del factor de crecimiento transformante beta, ¿okay? Que en cambio en este caso el dominio citosólico de este receptor tiene actividad serin-treonin quinasa. Tenemos receptores para Hedgehog, para Wnt y para Notch, que estos tienen la similitud de que implica la ubiquitinación de ciertas moléculas y entonces la eliminación de ciertos elementos. ¿Okay? Entonces todos estos vamos a revisar. Entonces empecemos con los receptores unidos a proteínas G. También se les conoce como GPCRs. Y esto viene de G-Protein Coupled Receptors, receptores acoplados a proteínas G, o receptores unidos a proteínas G. ¿Sí? Estos receptores son bastante variantes, o sea, bastante abundantes en la célula y tienen muchos efectos distintos, ¿ok? Creo que son, junto con los receptores tirosina quinasa, los más abundantes en las células. Revisemos algunos elementos en común en este tipo de receptores, ¿sí? Pues el primero, más que en el tipo de receptor, en la vía de activación de esta vía de señalización. Está compuesto de un receptor GPCR, este es el receptor GPCR como tal, y este receptor tiene una característica de que está formado estructuralmente por 7 hélices alfa transmembrana, es decir que la proteína atraviesa 7 veces la membrana celular, ¿sí? Entonces esta es una característica estructural clara de los GPCRs, de este tipo de receptores. Además puede estar asociado como segunda característica a una proteína G, que en este caso es una proteína G trimérica que está formada por 3 subunidades, una subunidad alfa, una gamma y una beta. Ya habíamos visto o hablado sobre una proteína G, en particular la proteína G-RAN, si recuerdan, que cumplía un papel fundamental en el transporte de elementos, de moléculas a través de del poro nuclear. Esta proteína RAN, al igual que, se diferencia de esta proteína G, en que la proteína RAN era una molécula pequeña, formada por una sola subunidad. Estas son proteínas G más grandes, triméricas. Y pues al igual que cualquier otra proteína G, se encuentra alternando entre dos estados, entre un estado activo unido a GTP y un estado inactivo unido a GDP, ¿sí? Y pues como les dije, tiene actividad GTPase, es decir, que tiene la capacidad de hidrolizar este GTP. Cuando se encuentra activa unida a GTP, hidroliza este GTP y esto la desactiva unida únicamente a GDP. Además, este sistema está asociado o también interviene una proteína efectora que se encuentra unida a la membrana. Todos estos elementos se encuentran en la membrana, anclados a la membrana. Esta proteína efectora tiene la capacidad de generar segundos mensajeros intracelulares y estos segundos mensajeros son los que continúan, llevan la señal hacia el interior de la célula. Y pues además intervienen proteínas regulatorias que van a participar en la retroalimentación y desensibilización de la vía. ¿Ok? Entonces, después de estos segundos mensajeros, como les decía, van a activar a un número de moléculas al interior de la célula, pero también van a haber proteínas que en respuesta a esto van a regular la actividad de toda esta activación. Van a existir dos clases de proteínas efectoras unidas a la membrana que son activadas por proteínas G. ¿Okay? Como ya vimos, estas proteínas efectoras pueden ser, usualmente es el caso, de que son enzimas que van a catalizar la formación de segundos mensajeros, ¿sí? Ejemplos de estas proteínas efectoras que son enzimas, por ejemplo, la adenilciclasa, que forma el segundo mensajero AMP cíclico, y la fosfolipasa C, que lo que hace es hidrolizar un componente de inositol pirofosfato
y formar a partir de este igualmente segundos mensajeros. ¿Okay? Pero existe un segundo tipo de proteínas efectoras y estos son que la proteína efectora no necesariamente es una enzima, sino también puede ser un canal iónico. ¿Sí? Un canal iónico, entonces aquí vemos, por ejemplo, tenemos nuestra proteína, tenemos aquí nuestro ligando, que puede ser un neurotransmisor, nuestro receptor, que cuando se une se activa y entonces está unida o activada la proteína G acoplada. Esta proteína G activa va a activar, a unirse a la proteína efectora, que en este caso es una enzima que va a producir segundos mensajeros intracelulares. Pero también puede ser este efecto puede ejercerse sobre un canal iónico que al activarse pues va a permitir el flujo de iones a través de la membrana. ¿Sí? Puede abrirse. Este, por ejemplo, es el caso de ciertos canales de potasio. ¿Qué ligandos naturales se van a unir a estos receptores GPCR? Pues igualmente hay una gran variedad de ligandos, como pueden ser hormonas, neurotransmisores, algunos derivados del opio también actúan sobre GPCRs, quimioatrayentes como moléculas que atraen células fagocíticas del sistema inmunitario, algunos odorantes, ¿sí? Saborizantes e incluso fotones. ¿Sí? Fotones del ligando es el rayo de luz que se traducen como electrones en realidad y que actúan sobre estos GPCRs. Aquí tenemos algunos ejemplos de procesos fisiológicos mediados por GPCRs. Por ejemplo, la degradación del glucógeno por efecto de la adrenalina en un receptor adrenérgico beta, ¿sí? En el cual la proteína efectora es una adenilciclasa. Otra es la sensibilización conductual y aprendizaje en Aplicia, una especie. Y pues en este caso el estímulo es la serotonina que actúa sobre su receptor y el efector también es una adenilciclasa. La excitación visual es una respuesta fisiológica también a la luz sobre el receptor de rodopsina. En este caso es una fosfodiesterasa, la molécula efectora que va a producir una fosfodiesterasa de GMP cíclico que va a producir segundos mensajeros. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un caso en el que el efector es un canal de potasio. ¿Sí? La acetilcolina, cuando actúa en su receptor muscarínico, activa canales de potasio. Este flujo de iones potasio va a cambiar el potencial de la membrana y esto va a activar otros canales iónicos, lo cual va a llevar pues a la disminución en la velocidad del marcapasos. Sí, esto es lo que ocurre. Ok. Existen una gran variedad, como les dije, de proteínas G, pero se las puede clasificar en 4 formas generales. Chicos, les pido un segundito, ¿sí? Me esperan un minutito. Ya, doctor.
Ok, chicos, disculpen. Entonces les decía, las proteínas G se las puede clasificar por el efecto que tienen en 4 formas bastante generales, ¿sí? Y cuando nos referimos a proteínas G nos vamos a referir usualmente a la subunidad alfa, ¿sí? Porque la subunidad alfa es la que tiene la actividad GTPasa. Y esta subunidad alfa es la que va usualmente a activar a la proteína efectora. Entonces podemos decir que tenemos proteínas GS G o G alfa S, y esta S viene de stimulation, ¿sí? Estas proteínas G, ¿qué efecto tienen? Es que estimulan la actividad de una enzima, de una molécula efectora, que es la adenilciclasa, y esto va a resultar en la síntesis de AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico, que es un segundo mensajero, va a formarse por catálisis de la adenilciclasas a partir de una molécula de ATP. Pues se eliminan los dos grupos fosfato y a partir del grupo fosfato que queda se forma esta estructura cíclica, y este es el AMP cíclico. Y ese es el que actúa como un segundo mensajero. Tenemos, por otro lado, otra proteína G que en cambio tiene la actividad opuesta a la S. Esta proteína GI viene de inhibición, y esta en cambio tiene el efecto opuesto sobre la enzima de milciclasa, sobre esta proteína efectora, ya que la inhibe. Entonces la inhibición, la acción de esta GI va a llevar a una disminución en la síntesis de AMP cíclico. Por otro lado tenemos una proteína GQ en cambio. Esta proteína GQ actúa sobre otro tipo o sobre otra enzima, activando la fosfolipasa C beta. Esta es otra proteína efectora que tiene la acción de hidrolizar al difosfato de fosfatidilinositol. Entonces el fosfatidilinositol es una molécula que se encuentra anclada a la membrana, a partir de la cual se van a formar varios segundos mensajeros, ¿ok? Uno de estos, a partir de difosfato de fosfatidilinositol, se va a formar por hidrólisis el trifosfato de inositol o este IP3 y el diacilglicerol. Pues aquí tenemos nuestro fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, que por acción de la fosfolipasa C, que utiliza agua, es una hidrólisis, se va a romper esta molécula en inositol trifosfato y en diacilglicerol, y cada uno de estos puede difundir muy fácilmente a diferentes lugares del citosol dentro de la célula, incluso al núcleo, para actuar como segundos mensajeros activando otras diferentes proteínas. La cuarta forma de la proteína G es una forma que se la encuentra muy pocas veces activa. Su activación más bien se considera inapropiada y se vincula con la proliferación celular excesiva. Esto ocurre durante procesos de tumorogénesis, ¿sí? Entonces esta no es una proteína G que usualmente en condiciones normales celulares se vaya a encontrar activa. Y pues eso en general en cuanto a proteínas G. Sin embargo, pues cada receptor puede tener al cual está acoplado esas proteínas G. En cada tipo celular pueden existir ciertas particularidades, ¿sí? Veamos un poco de ejemplos de receptores para cada una de estas clases de proteínas G. Por ejemplo, el receptor beta adrenérgico, en el cual actúa la adrenalina, receptores de glucagón y serotonina y vasopresina. Todos estos receptores están asociados a proteínas GS, ¿sí? Que van a llevar a una síntesis de AMP cíclico. En cambio, receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿sí? Son receptores también para la adrenalina, pero son otro tipo de receptores. El receptor muscarínico de la acetilcolina. Están asociados a GIs, pero aquí hay una particularidad. Por ejemplo, el caso clásico que habíamos comentado es para el receptor alfa-1 adrenérgico, en el cual el efecto de esta proteína G activada va a llevar a una disminución, una inhibición de la adenilciclasa, disminución del AMP cíclico, pero en cambio, en el caso del receptor muscarínico de acetilcolina, lo que se va a activar es el canal de potasio, y esto ocurre no a través de la subunidad alfa-I, sino quien activa en este caso son las subunidades beta y gamma.
¿ok? Y activan un canal de potasio. Esto lleva un cambio en el potencial de la membrana, ¿sí? Entonces, como pueden ver, van a haber particularidades en cada receptor que está acoplado a un cierto tipo de proteína G. Sin embargo, estas son las generalidades que ustedes deben saber, más las particularidades no se compliquen tanto la vida, ¿sí? Más las generalidades. Y aquí pues tenemos proteínas GQ que están asociadas o tienen actividad fosfolipasa C, o más bien que van a actuar sobre efectores con actividad fosfolipasa C, y este es el caso de otro receptor de adrenalina, que es el receptor alfa-2 adrenérgico. Receptores olfatorios alfa, que si se fijan va a tener la misma actividad que la proteína GS. Y así cada receptor pues tiene sus particularidades en cada tipo celular. Pero vamos a centrarnos, ya que sería muy amplio, muy vasto revisar todos estos ejemplos, vamos a centrarnos en el ejemplo de los receptores de adrenalina, ¿sí? Los receptores de adrenalina son varios, es decir, la adrenalina puede actuar sobre varios tipos de receptores. Existen receptores beta adrenérgicos y alfa adrenérgicos. Y dentro de los beta adrenérgicos existen los receptores beta 1 y beta 2. Y tanto el beta 1 como el beta 2 están asociados a proteínas GS estimuladoras, es decir, que en este caso va a llevar a una activación de la adenilciclasa. Mientras que los receptores alfa adrenérgicos tenemos un receptor alfa 1 y alfa 2. El receptor alfa 2 está asociado a una proteína GI, es decir, una proteína inhibitoria, proteína G que va a inhibir la adenilciclasa, ¿sí? Mientras que receptores alfa 1 están asociados en cambio a la tercera clase de proteínas G, que son las GQ, y van a generar otros segundos mensajeros. Recuerden, estos que va a activar la fosfolipasa C, que va a llevar a la formación de estos dos segundos mensajeros a partir de este fosfatidilinositol, ¿sí? Y no solamente esta variedad, sino que además el efecto que vaya a tener la adrenalina o que vaya a ejercer la adrenalina sobre un tipo celular va a depender del tipo de célula. Por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos en el hígado, o estos receptores beta-adrenérgicos pueden encontrarse en el hígado, en los adipocitos, pero en el hígado van a inducir la degradación del glucógeno a glucosa, mientras que en los adipocitos van a inducir la degradación de triglicéridos a ácidos grasos. Existen otros receptores beta-adrenérgicos, en cambio, en células musculares cardíacas. En las células musculares cardíacas, el efecto que van a tener es que van a aumentar la velocidad de la contracción, ¿sí? Entonces van a inducir la contracción de las fibras musculares cardíacas, y esto va a llevar pues a un mayor suministro de sangre, ¿sí? Que es lo que pasa cuando se libera adrenalina, es cuando nos encontramos en una situación de hit and run, que es esta situación de escape. Y pues todas estas respuestas celulares van a estar en función o que se van a inducir a partir de la adrenalina. Son respuestas celulares que permitan al cuerpo adaptarse a esa situación de escape. Entonces vamos a necesitar mayor energía, ¿sí? Por eso se degrada el glucógeno a glucosa. Mayor suministro de sangre en ciertos tejidos, ¿sí? Por ejemplo, en los músculos esqueléticos. Mientras que, por ejemplo, en otros tejidos, y esto es lo que ocurre con los receptores alfa adrenérgicos, en cambio, que se encuentran en células del músculo liso, de los vasos sanguíneos, en el tracto intestinal, en la piel y en riñones, en tejidos que no requieren mayor suministro de sangre, va a inducirse una constricción arterial, ¿sí? Esto va a disminuir la circulación a estas áreas, que no son áreas críticas en ese momento, ¿ok? Entonces, de esta manera pueden entender cómo un solo ligando, la adrenalina, primero que va a actuar en diferentes receptores, obtiene diferentes receptores, y cada uno de estos diferentes receptores pueden estar acoplados a diferentes proteínas G y pues pueden inducir una respuesta o una cascada, una vía de señalización distinta. Y además de eso, estos receptores que pueden encontrarse en diferentes células no solamente el receptor, sino también el tipo celular,
va a definir cuál va a ser la respuesta celular a esa adrenalina. ¿Ok? Entonces pueden ver en este caso lo complejo que es estas vías de señalización. Entonces esto es lo mismo que acabamos de decir, centrándonos un poco en el ejemplo de los hepatocitos, que son reservas de glucógeno y que contienen estos, en su superficie estos receptores beta-adrenérgicos. Cuando la adrenalina llega pues o activa estos receptores, se va a activar esta proteína G que lleva a la activación de la adenilato ciclasa y a la formación del segundo mensajero AMP cíclico. Esto va a activar una serie de quinasas intracelulares que van a llevar finalmente a la fosforilación de una enzima que es la enzima clave para la degradación del glucógeno, es la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Esta glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es degradar el glucógeno en moléculas individuales de glucosa que luego salen al torrente sanguíneo. ¿Sí? Aquí una imagen de lo mismo, de cómo la adrenalina, aquí tenemos el receptor de la adrenalina, que es una GPCR o GPCR o receptor acoplado a proteína G. Aquí la proteína G que se activa únicamente cuando el ligando se une y esta proteína G activa a la adenilato ciclasa. Como pueden ver, todas las estructuras se encuentran ancladas a la membrana, ¿sí? Y vamos a ver cómo ocurre esta transducción de la señal mediada por GPCRs paso a paso, ¿sí? Entonces, inicialmente, en una situación de reposo, lo que tenemos es nuestro receptor GPCR transmembrana, que no está unido a un ligando todavía, y tenemos nuestra proteína G trimérica inactiva, unida a GDP, y que está anclada a la membrana. Si se fijan, no está unida a la proteína G. Cuando el ligando se une al receptor y lo activa, es entonces que la proteína G, bueno, que cambia la conformación del receptor, y esto aumenta la afinidad del receptor por la proteína G, que se encuentra cerca, obviamente, en la membrana. Entonces se establece una unión entre el receptor activado y la proteína G, todavía inactiva, ¿sí? Ahora, una vez que se une este receptor activado a la proteína G, se induce un cambio conformacional en la proteína G, específicamente en la proteína G alfa, porque es a través de la subunidad alfa que esta proteína G se une al receptor. Y esto genera que se libere GDP y que se intercambie por GTP. ¿Ok? Esto es importante porque nos dice que el receptor activado actúa como una proteína GEF, es decir, como un factor de intercambio de nucleótidos, es decir, una proteína, un factor que va a inducir el intercambio de GDP por GTP en una proteína G y por lo tanto la va a activar, la va a poner en su estado activo. ¿Ok? Cuando se sustituye este GDP por GTP, esto va a causar otro cambio conformacional en la proteína G trimérica, lo que va a llevar a que se separen las subunidades gamma y beta de la subunidad alfa activa con GTP. ¿Sí? La subunidad alfa activa con GTP, entonces se libera y entonces va en busca de una proteína efectora para activarla. En este caso tenemos el ejemplo otra vez de la adenilciclasa, que es una proteína efectora que está en este color moradito, y que entonces la subunidad alfa activa con GTP va a unirse a la proteína efectora para activarla. ¿Ok? Entonces, cuando se une esta subunidad alfa GTP a la proteína efectora adenilciclasa, la activa y entonces esto induce o cataliza, esta puede catalizar la síntesis de AMP cíclico a partir de ATP. ¿Ok? Estos segundos mensajeros, como es el caso del AMP cíclico, van a activar una o más proteínas celulares corriente abajo, ¿sí? Señalización. Recuerden que la subunidad alfa tiene actividad como tal GTPasa, entonces ella misma va a hidrolizar el GTP a GDP y entonces se va ahora a regresar a su estado inactivo. A veces esta actividad GTPasa de la subunidad alfa puede estar inducida o puede estar estimulada por la unión con esta proteína efectora, ¿sí? Es decir, la proteína efectora puede actuar como un gap,
es decir, como una proteína activadora de GTPasa, y entonces puede activar a la proteína, a la subunidad alfa para que catalice o hidrolice más rápido el GTP a GDP, y entonces pues el alfa, la subunidad alfa unidad GTP ya no es activa, ¿sí? Esto va a cambiar la conformación de la subunidad alfa, esta hidrólisis, este intercambio de GDP por GTP, y entonces ya no va a ser más afín a la proteína efectora, entonces ya no lo va a poder activar, se va a desprender, se va a separar de la proteína efectora y entonces ahora va a ser afín otra vez a sus subunidades gamma, beta, formando otra vez esta proteína G trimérica, ahora inactiva, unida a GDP. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en este punto, estamos más o menos que al inicio de la señalización, con la única diferencia, bueno, tenemos nuestra proteína efectora ya libre, ya no está activada, nuestra proteína G trimérica completa, inactiva también, pero seguimos teniendo un receptor activo, ya que sigue unido al ligando. ¿Ok? Entonces, esta respuesta, o más bien, este receptor puede continuar la activación o puede activar más proteínas o puede volver a activar a esta proteína G o puede activar a otras más proteínas G. ¿Sí? Entonces, si esta unión se mantiene constante y se mantiene una constante activación de proteínas G, nunca va a terminar esta vía de transducción de señales. Entonces, existen mecanismos para terminar esta respuesta y esto se conoce o esto lleva a una desensibilización del receptor. Lo que quiere decir que la célula ya no es sensible al estímulo, es decir, la molécula señal. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre a través de una quinasa que se llama GRK o quinasa de receptor acoplado a proteína G, ¿sí? O que vendría de GPCR kinase, ¿sí? Quinasa que actúa sobre un receptor GPCR. Esta quinasa va a reconocer y va a fosforilar únicamente al dominio citoplasmático de receptores GPCR activados, es decir, unidos al ligando, ¿sí? Estos GRK son una familia pequeña de quinasas, son quinasas serina-treoninas, y como les mencionaba, van a reconocer únicamente GPCRs que están activados por un ligando, es decir, que están unidos a un ligando. Entonces va a reconocerlo y lo va a fosforilar en serinas y treoninas. Esta fosforilación va a promover la unión de unas moléculas llamadas arrestinas. ¿Sí? Estas arrestinas que reconocen estos residuos fosforilados del dominio citosólico del receptor activo, es la que va a mediar la terminación de la respuesta, de dos formas, ¿sí? Primero, esta arrestina va a bloquear la unión de nuevas proteínas G para que se activen, y en segundo lugar, pues entonces esto va a prevenir la activación adicional de más proteínas G, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, las arrestinas pueden actuar como moléculas adaptadoras que van a reclutar unas moléculas llamadas clatrina. ¿Sí? Estas moléculas de clatrina lo que van a inducir es la endocitosis de este GPCR activo. ¿Sí? Entonces estas arrestinas van a promover la captación de estos GPCRs fosforilados hacia el interior de la célula, esto mediante esta endocitosis que les mencionaba y que está mediado por moléculas de clatrina que son capaces de reconocer estas arrestinas. ¿Okay? Entonces, dos formas en las cuales estas arrestinas pueden inducir la terminación de la respuesta y entonces la desensibilización de la célula, es decir, o del receptor, que es decir, que la célula no va a responder más al estímulo. Bueno, de una forma, pues porque ya no va a poder activar más proteínas G y de la otra forma, pues porque van a interiorizarse estos receptores, van a escondérselos. Una vez que los receptores son endocitados, estos receptores pueden tener dos fines, ¿sí? El uno es que dentro del endosoma este receptor o estos receptores se desfosforilen
y puedan reciclarse, regresar a la membrana plasmática. Y en este sentido, en este caso, al regresar a la superficie celular, las células pueden recuperar cierta sensibilidad al ligando, ya que el receptor se encuentra otra vez como nuevo para continuar captando molécula señal. Pero también lo que puede ocurrir es que este endosoma vaya hacia un sistema de degradación lisosómica, es decir, que se fusione con un lisosoma y entonces se degrade todo su contenido, en este caso los receptores, en lisosomas. Entonces, en este caso, las células van a perder sensibilidad al ligando. En realidad, a ambos casos ocurre, ¿sí? Un cierto porcentaje de receptores se reciclan y un cierto porcentaje de receptores se degradan en lisosomas. Entonces, aquí tenemos el gráfico como esta adaptina, que vendría a ser en el caso específico de esta proteína, una arrestina, actúa como una adaptina, que es la que va a interactuar con estas moléculas de clatrina, y estas moléculas de clatrina son las que inducen la formación del endosoma, ¿okay? O la endocitosis. Segundos mensajeros, como vimos, son bastante importantes, son moléculas pequeñas que se forman por reacción enzimática, por moléculas efectoras que se activan por estas proteínas G. Y el prototipo, de segundos mensajeros es el AMP cíclico. ¿Sí? El AMP cíclico es un segundo mensajero que es capaz de difundirse a otros sitios dentro de la célula. Su síntesis está mediada pues, por la adenilciclasa, que ya vimos que era una molécula efectora activada por proteínas GS, y sigue la unión, pues, o se activa después de la unión de un primer mensajero, que viene a ser el ligando, la molécula señal, con un receptor de superficie externa. ¿Sí? Estos segundos mensajeros van a permitir a la célula establecer una mayor respuesta coordinada, ¿sí? Perdón, una respuesta coordinada a mayor escala. Es decir, usualmente amplifican la señal, ya que al ser una sola adenilciclasa que tiene capacidad de producir varias moléculas de AMP cíclico, cada una de estas moléculas de AMP cíclico puede ejercer una acción, puede ejercer un efecto sobre otras proteínas corriente abajo, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta respuesta coordinada se puede obtener a mayor escala, o sea, amplifica la señal. Existen otros segundos mensajeros, como son el calcio, los fosfoinosíticos, perdón, los fosfoinosítidos. Los fosfoinosítidos son todos estos moléculas que se derivan del fosfatidilinositol. ¿Okay? Vamos a ver que existen varias moléculas que se derivan de este fosfatidilinositol, esto se les conoce como fosfoinosítidos. Otros segundos mensajeros, el trifosfatidilnositol, que también es un fosfoinosítido, el diacilglicerol, el GMP cíclico, que es muy parecido al AMP cíclico, y el óxido nítrico, como ya mencionamos, un gas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, seguimos en el mismo tema del metabolismo del glucógeno en los hepatocitos. Vamos ahora sí a ver cómo ocurre paso a paso esta degradación o este metabolismo del glucógeno. Y pues en la enzima o digamos la quinasa clave corriente abajo de toda esta iniciación o activación del GPCR es esta proteína quinasa A. ¿Sí? La proteína quinasa A va a ser activada por el AMP cíclico. ¿Okay? Entonces estábamos claros, en el hepatocito, que es la reserva de glucógeno, existen el receptor beta adrenérgico en el cual actúa la adrenalina, este es un GPCR, que está asociado a una proteína GS, que va a activar la adenilciclasa, y esta adenilciclasa va a llevar a la síntesis de AMP cíclico. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Este AMP cíclico va a activar una proteína quinasa A, ¿sí? O también se le puede abreviar como PCA, o también algunas veces se la encuentra abreviada, si es que es a partir de inglés, como PKA. ¿Okay? Entonces, la degradación de glucógeno va a ocurrir. El glucógeno es una molécula, es un polímero de glucosas, de moléculas de glucosa. Entonces, la degradación ocurre por eliminación de estos residuos de glucógeno, de glucosa, desde un extremo del glucógeno. ¿Sí? Esto ocurre mediante reacciones de fosforólisis. ¿Sí? Y está catalizada por la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Sí?
no se confundan entre fosforilasas y fosfatasas. Las fosforilasas son enzimas que fosforilan, perdón, que producen la fosforílisis, no fosforilan, las que fosforilan son las quinasas, ¿sí? Las quinasas fosforilan, es decir, añaden un grupo fosfato. Las fosforilasas lo que van a hacer es escindir. Recuerden el término hidrolizar. Hidrolizar es cuando cortamos algo usando agua. En el caso de las fosforilasas, estas van a cortar usando moléculas de fosfato. No utilizan moléculas de agua, sino moléculas de fosfato. Entonces las fosforilasas son enzimas que escinden enlaces glucosídicos, ¿sí?, del glucógeno por acción de una molécula de fosfato. En cambio, las fosfatasas son enzimas que hidrolizan, en este caso utilizan agua, para remover grupos fosfato por acción de una molécula de agua. ¿Okay? Entonces no se vayan a confundir porque son muy parecidas todas estas palabras. Entonces la reacción es de fosforólisis, ¿sí? Lisis, es decir, ruptura de enlaces. Y quien lo lleva a cabo es la glucógeno-fosforilasa. Entonces la proteína quinasa A va a permitir esta conversión o va a amplificar la conversión de glucógeno en glucosa de dos formas. Es decir, no solamente va a estimular su degradación, sino que también va a inhibir la síntesis de glucógeno, para que ya no se produzca más glucógeno porque lo que queremos es glucosa. Entonces, en primer lugar, inhibe la síntesis de glucógeno, esto mediante una fosforilación, esto es una quinasa, entonces va a añadir grupos fosfato, una fosforilación de una enzima llamada glucógeno sintasa, y esta fosforilación lleva a la inhibición o a la inactivación de esta enzima que sintetiza glucógeno. Y por otro lado va a estimular la degradación del glucógeno, y esto igualmente mediante fosforilaciones y activaciones de una quinasa intermedia, ¿sí?, que es una glucógeno fosforilasa quinasa, es decir, una quinasa que va a fosforilar, añadir un grupo fosfato a esta enzima clave que era la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Cuando añade grupo fosfato, cuando fosforila a esta enzima, la va a activar. Entonces la glucógeno fosforilasa ya está activa y esta es la que va a degradar el glucógeno. ¿Okay? Además, esta PSA va a inhibir a una fosfatasa. ¿Sí? Recuerden que las fosfatasas son las enzimas que en cambio van a revertir el efecto de las quinasas. Y entonces en cada uno de estos pasos existen fosfatasas que revierten el efecto de estas fosforilaciones y de estas activaciones. Entonces la proteína quinasa A además va a activar a un inhibidor de fosfatasa. ¿Sí? Igualmente mediante fosforilación va a activar a un inhibidor de fosfatasa. Entonces, como pueden ver, varios puntos en los cuales PSA va a actuar para, en definitiva, garantizar que exista glucosa, que la glucosa se libere al torrente sanguíneo. Entonces aquí tenemos otra vez todo nuestro diagrama. Tenemos adrenalina que actúa sobre nuestro receptor GPCR y que, bueno, en definitiva se va a formar el AMP cíclico que va a activar nuestra quinasa, ¿sí? Perdón, va a activar a nuestra, el AMP cíclico va a activar a nuestra proteína quinasa A, PCA o PKA. Esta PKA activa es la que va a tener todos estos efectos, ¿sí? En primer lugar, va a activar, va a inhibir a una sintasa de glucógeno, ¿sí? Va a fosforilar una sintasa de glucógeno y de esta forma la va a inactivar. Esta sintasa de glucógeno pues es la que va a sintetizar glucógeno y de esta manera inhibe la síntesis de glucógeno. En segundo lugar, va a inducir la degradación, ¿sí? Y esto lo hace mediante la activación de una quinasa, ¿sí? Una quinasa intermedia, que es la quinasa que va a fosforilar, va a activar a la fosforilasa de glucógeno o a la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Esta glucógeno fosforilasa es la enzima que cataliza el metabolismo o la degradación del glucógeno en moléculas individuales de glucosa. Es la que ejerce la actividad de fosforólisis, ¿sí? Entonces van a irse liberando las moléculas de glucosa como glucosa 1-fosfato, que luego se transforma a glucosa 6-fosfato y que luego sale como glucosa. ¿Okay? Esta es la forma en la que actúa
la adrenalina sobre estos receptores beta-adrenérgicos. Y como pueden ver, la enzima o la proteína que es activada por AMP cíclico y que tiene todos estos efectos es la PKA. Esta PKA o esta proteína quinasa A además puede tener un efecto en la regulación génica de ciertos genes, ¿sí? Puede activar un factor de transcripción llamado mediante fosforilación igual. Fosforila y activa un factor de transcripción CREB. Este factor de transcripción CREB actúa sobre elementos de respuesta a AMP cíclico o elemento CRE. ¿Sí? Este CRE es un elemento, es una región en el ADN, un elemento de respuesta que responde a AMP cíclico. ¿Okay? Y este es activado por este CREB, que es binding, ¿no? Viene de CRE binding protein, ¿sí? O factor de transcripción que se une a CRE. Y esto puede activar, y esto va a activar la expresión de ciertos genes, igualmente necesarios pues para la respuesta celular, en respuesta a la adrenalina, en respuesta al aumento del AMP cíclico. Entonces aquí está un poco lo de la amplificación de la señal que ya comentábamos. La amplificación de la señal por lo común va a producirse corriente abajo de los receptores. ¿Sí? En cada uno de los pasos usualmente se puede o hay chance, hay la posibilidad de amplificar la señal, ¿sí? Porque tenemos una molécula de adrenalina que actúa sobre un receptor y a partir de este receptor activado por adrenalina se puede activar varias moléculas de adenilciclasa. Y cada una de estas moléculas de adenilciclasa pueden producir varias moléculas de AMP cíclico. Y cada uno o cada par de estos AMP cíclicos son las que van a activar a una proteína quinasa. Y cada una de estas proteínas quinasas van a poder activar una serie de enzimas que van a ejercer una función. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, hay una amplificación de señal que ocurre corriente abajo y mientras más pasos hay en una cascada de señalización, mayores son las posibilidades de que haya una amplificación de la señal. ¿Sí? La amplificación de la señal va a ser posible, pues, dado que los receptores, o es necesaria más bien, dado que los receptores y proteínas G, bueno, sí es posible gracias a que estas pueden difundirse con rapidez en la célula, ¿sí? Esto es gracias a que estas moléculas, todas estas moléculas tienen la capacidad de difundirse y llegar a diferentes sitios, encontrando diferentes enzimas efectoras. Y esta señal debe amplificarse con la finalidad de generar suficiente cantidad de segundos mensajeros a partir de los pocos miles de receptores, ¿sí? A pesar de que pueden ser miles de receptores que se encuentran en la superficie. Igual es una limitación que exista un número limitado en la superficie celular, entonces esto va a necesitar o va a requerir que la amplificación de la señal ocurra de manera intracelular, ¿sí? Para amplificar esta señal. Existen varias enfermedades que son conocidas y que están vinculadas a una vía de GPCR, ¿sí? A una vía de señalización GPCR, por ejemplo, enfermedades en las que la proteína G es la que se encuentra defectuosa, son la osteodistrofia hereditaria, ¿sí? La pseudo hipoparatiroidismos están también asociados a fallas en la proteína G. Síndrome de McCune-Albright, tumores hipofisiarios y tiroides, algunos tumores suprarrenocorticales y ováricos, la pubertad precoz combinada y el pseudo hipoparatiroidismo también están asociadas todas estas a proteínas G defectuosas. Y hay otras enfermedades que en cambio están asociadas igualmente a una vía GPCR, pero en este caso lo que está defectuoso es el receptor. ¿Sí? Por ejemplo, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, el hiperparatiroidismo neonatal grave, y aquí tenemos cuál es el receptor que se encuentra defectuoso. El hipertiroidismo, en este caso el que está defectuoso es el receptor para la tirotropina, ¿sí? Entonces un tipo de diabetes, ¿sí? Diabetes insípida nefrógena ligada al cromosoma X, en el cual el receptor B2 para la vasopresina está defectuoso. La pubertad masculina precoz familiar, en este caso es el receptor para la hormona
luteinizante, lo que se encuentra defectuoso, retinitis pigmentosa, hablábamos de que estos receptores se encuentran en la retina también, recibiendo estas señales de luz, ¿no es cierto? La excitación visual, los receptores de rodopsina son los que están fallando, el daltonismo, por ejemplo, receptores de opsina en los conos, deficiencia familiar de glucocorticoides y deficiencia adrenocorticotrópica. También el receptor de la hormona adrenocorticotrópica es la que se encuentra fallando, ¿sí? Y aún más interesante es que existen toxinas bacterianas que su blanco de acción son las proteínas G, ¿sí? Por ejemplo, la toxina del cólera, esta va a unirse a la proteína G-alfa, a la subunidad G-alfa, y de esta manera va a inhibir la actividad GTPasa en el epitelio intestinal, ¿sí? Esta actividad, inhibición de la actividad GTPasa es la que va a producir que la adenilciclasa esté activada y va a generar AMP cíclico constantemente, lo cual hace que las células secreten mucho líquido a la luz intestinal. Entonces, la proteína G se va a activar, o cuando se activa la proteína G, no va a poder hidrolizar ese GTP, se mantiene en estado activo. En este caso estamos hablando de una GS. Y al mantenerse activa va a activar constantemente la adenilciclasa, y esta activación genera constantemente AMP cíclico, y esto es lo que hace que las células van a secretar mucho líquido a la luz intestinal. Entonces esto causa estas diarreas incontrolables en el caso del cólera. La toxina de la tosferina, por ejemplo, de la Bordetella pertussis, desactiva la subunidad GI, ¿sí? En este caso es una GS, ¿sí? Que debería ponerles GS para que estén todos en el mismo. Voy a poner una vez para que si no se sube la presentación tal cual. En el caso de la Bordetella pertussis, en cambio, va a desactivar la subunidad GI, ¿sí? Esta es recuerden que va a inhibir la AMP cíclica. Cuando la desactiva, esto va a llevar a que no haya inhibición en la síntesis del AMP cíclico, entonces lleva a un aumento en el AMP cíclico en las células epiteliales de las vías aéreas, y produce esto un aumento en la secreción mucosa y pérdida de líquidos también. ¿Okay? Entonces es interesante cómo las toxinas pueden también actuar en estos puntos. Otros segundos mensajeros, ya hablamos sobre el AMP cíclico. En este caso vamos a ver que existen otros segundos mensajeros importantes, y son estos segundos mensajeros que decíamos que son derivados, del fosfatidilinositol, o PI, ¿no? Fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol es esta molécula, esta molécula sin estos fosfatos amarillos. Ese es el fosfatidilinositol. Es una molécula que se encuentra anclada a la membrana. Este fosfatidilinositol puede o es el blanco de varias enzimas, entre esas varias quinasas, ¿sí? Que pueden fosforilar este fosfatidilinositol de manera reversible en varias posiciones. Y pues la acción combinada de fosfatasas y de quinasas son las que van a llevar a un intercambio entre varios de estos derivados de fosfatidilinositol, ¿sí? Existe un fosfatidilinositol difosfato que se ha fosforilado en 2 puntos, en el carbono 4 y 5, y este es el fosfatidilinositol bifosfato o difosfato, y este es el sustrato para la enzima fosfolipasa C, que va a hidrolizar a este fosfatidilinositol en este punto, si se fijan, y va a dar lugar a una molécula de diacilglicerol que va a permanecer, que es la porción que permanece unida a la membrana, y a una porción libre que es el inositol 3-fosfato. ¿Okay? Entonces este se queda con este fosfato de aquí y forma el inositol 3-fosfato, y la región anclada a la membrana es el diacilglicerol. Cada uno de estos dos moléculas pueden actuar como segundos mensajeros. Recuerden, esta fosfolipasa C era activada por estas tipo de proteína G, que era la G-alfa Q. La G-alfa Q es
la proteína G acoplada que usualmente está activada por un GPCR y que es la que va a activar esta fosfolipasa C. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ocurre el metabolismo del fosfoinositol? Lo que les mencionaba, aquí tenemos el fosfoinositol como tal, este PI, una molécula que tiene una porción cíclica y una porción lipídica que está anclada a la membrana. Y hay varias quinasas que la pueden fosforilar y llevarla a diferentes estados que actúan como sustratos de diferentes enzimas. Por ejemplo, aquí se está fosforilando una primera fosforilación en el carbono 4 y una segunda fosforilación en el carbono 5 da lugar a este fosfatidilinositol bifosfato, que es el sustrato para la fosfolipasa C-beta, ¿sí? Aquí, perdón, hacer énfasis en que la fosfolipasa que es activada por GQ es la fosfolipasa C-beta, porque existen otros tipos de fosfolipasa C. Entonces, la fosfolipasa C-beta lo que va a hacer es hidrolizar este fosfatidilinositol bifosfato en DAG, en diacilglicerol, que se encuentra en la membrana, y en inositol trifosfato, que es libre y puede difundir hacia dentro de la célula. ¿Qué más? Entonces aquí tenemos nuestro receptor unido a nuestro ligando y que ha activado a la proteína G, y esta proteína G es la que va a activar a esta fosfolipasa C-beta que va a formar estos dos mensajeros, ¿no es cierto? Podemos verlo acá, creo que más fácil. Sí, ¿cómo actúan estos segundos mensajeros? El diacilglicerol y el fosfatidilinositol 3-fosfato. El fosfatidilinositol 3-fosfato, y eso lo podemos ver acá de mejor manera. Tenemos aquí otra vez nuestro GPCR, tenemos nuestra proteína G que se ha activado y que va a activar a la fosfolipasa C, que va a llevar a la formación de DAG y va a llevar a la formación del fosfatidil inositol 3-fosfato. Como les decía, DAG se encuentra en la membrana celular, ¿sí? DAG va a ser el blanco de unión de una proteína quinasa C. La proteína quinasa C es una quinasa, ¿sí? Y esta es la que va a fosforilar o va a ser una proteína efectora corriente abajo de este sistema que va a llevar a la fosforilación de varios sustratos y que va a llevar pues a la a tener varios efectos celulares, ¿sí? Este va a ser una proteína efectora, ¿sí? Que está activada por el diacilglicerol. Por otro lado, el fosfatidilinositol 3-fosfato es una molécula que queda libre y que actúa principalmente sobre canales de calcio, ¿sí? Canales de calcio, induciendo la liberación de calcio de los depósitos intracelulares como son el retículo endoplasmático. El calcio, como ustedes deben saber si ya vieron fisiología, intracelularmente se encuentra en concentraciones bajas, ¿sí? Extracelularmente encontramos calcio en concentraciones mayores y el calcio dentro de la célula se acumula en depósitos, ¿sí? No se encuentra libre, sino que se encuentra acumulado. Por ejemplo, un depósito importante es el retículo endoplasmático y este puede salir cuando se necesita o cuando se estimula estos canales para que liberen al calcio, ¿sí? Los canales de calcio tienen puntos de unión o tienen receptores para este fosfatidilinositol 3-fosfato que cuando se une al canal de calcio del retículo endoplasmático va a activar a estos canales que se van a abrir y van a permitir el flujo de calcio hacia el exterior del retículo endoplasmático, es decir, hacia el citosol. Además, este calcio citosólico, cuando aumenta el calcio citosólico, este calcio citosólico lleva a que la proteína quinasa C pueda tener una señal para que migre hacia la membrana, que es donde se encuentra el diacilglicerol, porque recuerden que el diacilglicerol se encuentra anclado a la membrana, mientras que la proteína quinasa C se encuentra en el citosol. Entonces, la señal
el calcio intracelular o citosólico elevado actúa sobre la proteína quinasa C para que éste se movilice a la membrana y pueda unirse a DAG, al diacilglicerol, y entonces esta pueda activarse por unión a DAG y pueda pues ejercer su función de fosforilación a proteínas corriente abajo de esta vía de señalización, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la vía del fosfatidilinositol 3-fosfato y de DAG, porque ambos se forman a partir del fosfatidilinositol difosfato. Perdón, este no es fosfatidilinositol disfosfato, este es inositol trifosfato nada más, ¿sí? Este es inositol trifosfato que se forma a partir del fosfatidilinositol bifosfato. Llevan estos dos mensajeros a la elevación del calcio citosólico y a la activación de esta proteína quinasa C. ¿Okay? Algunas respuestas mediadas por este inositol 3-fosfato es la contracción de células musculares en la pared del estómago, que está mediada pues por la unión de la acetilcolina a un receptor de superficie, ¿sí? Bueno, el calcio citosólico es una señal que ustedes, no sé si habrán recibido fisiología, que usualmente es necesaria para la contracción muscular, ¿sí? El calcio citosólico es necesario para la contracción muscular, entonces el efecto que tiene usualmente esta vía son contracciones musculares. Por ejemplo, en el músculo liso vascular tiene el efecto de la contracción, también en el músculo liso gástrico, en el músculo esquelético. Todo esto es mediado por esa liberación de calcio al citosol. Otra respuesta mediada por este inositol trifosfato es la secreción de histamina por un mastocito en respuesta a la unión de un antígeno extraño a la superficie. Esto también está mediado por calcio. El calcio también es necesario ya que activa la exocitosis, los procesos de exocitosis, de secreción, la formación de vesículas que finalmente van a unirse con la membrana, la superficie celular, con la membrana celular, y entonces liberar hacia el exterior moléculas como en este caso la histamina. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro tipo celular en los cuales puede darse esta vía, como por ejemplo las plaquetas, que induce un cambio en la forma y entonces la agregación plaquetaria. En otras especies, por ejemplo, en los bastones de la salamandra, que son células que se encuentran pues, en los ojos de la salamandra, modulación a la reacción a la luz, en ovocitos de Xenopus, que son pues, ranitas, movilización del calcio, despolarización de la membrana. Entonces todo esto, pues, como pueden ver, es mediado por esta liberación de calcio, que es el efecto principal que tiene este inositol trifosfato, ya que actúa sobre receptores en canales de calcio, ¿sí? Estos son canales de calcio regulados por IP3, es decir, por inositol trifosfato. En glándulas lagrimales, por ejemplo, induce el aumento de la corriente de potasio, ¿sí? Entonces, varias respuestas mediadas por este sistema. Vamos a quedar hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Vamos a quedar hasta ahí. Recuerden que para la próxima clase tenemos